Bueno, pues creo que estamos en tiempo, es momento de comenzar. Antes que nada, pues por parte del programa de cooperación Iberarchivos, les doy la más cordial bienvenida a este evento virtual sobre los proyectos archivísticos que han realizado restauración y conservación. Les doy muchísimas las gracias a todos y todas que se tomaron el tiempo y que están participando el día de hoy con nosotros, que se han sumado a este evento y que sé que sin duda nos va a dejar un gran sabor de boca. Es un gusto contar con la participación de dos de los coordinadores de proyectos financiados por Iberarchivos, Natalia Olascuaga, de Uruguay, y Juan José Cochen, de México, que hoy nos hablarán de estos proyectos enfocados en la restauración y la conservación. Con su charla nos van a brindar una mirada retrospectiva a estos proyectos tan importantes y tan significativos. Y es que el trabajo enfocado en la restauración y la conservación en los archivos y los fondos documentales es fundamental, ya que es un trabajo que salvaguarda las fuentes primarias, evitando así la pérdida de valiosa documentación. Y que, como saben, pues este programa está muy comprometido con el patrimonio documental de Iberoamérica. Sin más preámbulo, iniciaremos pues este evento trasladándonos directamente a la bellísima Uruguay, hasta Uruguay, en donde nos acompaña Natalia, coordinadora, que bueno, fue la encargada de coordinar dos de los proyectos de la colección cervantina de Arturo E. Salambrí, en donde se realizó una organización, una conservación y difusión de los fondos documentales. Ellos tuvieron una primera fase y una segunda fase, y bueno, ellos vienen, fue un proyecto realizado por la Universidad de Montevideo. Me gustaría darle una breve introducción a Natalia. Natalia es una licenciada en bibliotecología de la Universidad de la República. Está diplomada en gestión cultural por la Escuela de Gestión Cultural y la Fundación Itao. Y pues actualmente trabaja en la biblioteca de la Universidad de Montevideo, cargo que ocupa desde el año 2005. Durante este periodo, ella ha trabajado arduamente, bueno, más bien trabajó arduamente con una beca de AECI en la Biblioteca Hispanoamericana e Islámica de dicha institución en Madrid. En el año 2017 y 2019 realizó la coordinación ejecutiva de dos proyectos de Iberarchivos que finalizaron con gran éxito. Esos proyectos son un trabajo para salvaguardar el fondo documental de Arturo E. Salambrí. Sin más preámbulo, le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra queridísima Natalia. Natalia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Cindy. Primero que nada quiero agradecerte por la invitación, agradecer también a Iberarchivos por organizar este webinar y poder compartir la experiencia en la ejecución de dos proyectos apoyados y financiados por Iberarchivos. Voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación. Bueno, voy a empezar antes de hablar específicamente de los proyectos, quiero hacer una breve introducción para contextualizarlos en lo que es bueno, este archivo y la colección bibliográfica que acompaña al archivo de don Arturo Salambrí, y de cómo llegó esta valiosa documentación patrimonial al Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo. Tanto la colección bibliográfica como el archivo Salambrí llegaron a la universidad en el año 2000. La donación fue a través de la hija de don Arturo Salambrí, Teresa Salambrí, también conocida como Sor Teresa de la Pasión, porque ella era monja de clausura y vivía en el convento de las hermanas clarisas franciscanas. A ese lugar había llegado la colección y el archivo aún en vida de don Arturo Salambrí, quien se trasladó a vivir en una casa anexa al convento para pasar allí sus últimos años de vida. Sor Teresa, luego de la muerte de su padre y pasado un buen tiempo, decidió que este valioso patrimonio documental tenía que trasladarse a un centro, donde pudiera ser mejor aprovechado por
docentes, investigadores y estudiantes. Fue así que eligió a la Universidad de Montevideo como depositaria de este patrimonio documental, de la colección bibliográfica y archivo. Cuando llegó esta donación a la universidad, se comenzó a trabajar primero con la colección bibliográfica, y el archivo quedó a resguardo para su posterior tratamiento. En el año 2015, cuando se inaugura el CDEI, que es la casa que están viendo allí en la imagen, se traslada la masa documental del archivo y se comienza con su tratamiento. Fue en ese año cuando presentamos la solicitud, el primer proyecto a Iberarchivos. La persona que están viendo en pantalla es Arturo Salambrí, creador de la colección bibliográfica y el archivo. Arturo Salambrí era un bibliófilo cervantista e hispanista, que alentó la promoción de la lengua española y la literatura y la cultura iberoamericana a través del libro. Y además participó activamente en la vinculación entre sí de algunos destacados cervantistas del siglo XX. La colección bibliográfica es considerada una de las más grandes colecciones cervantistas de las Américas. Se pueden destacar dentro de su acervo Quijotes por su antigüedad, su rareza, su belleza de los ejemplares, y también hay ediciones de diferentes lenguas. Puedo destacar una edición de 1611, editado en Bruselas, o sea que estamos hablando que ese libro se publicó aún en vida de Cervantes. Como para mencionar algo muy breve sobre la colección bibliográfica, cabe destacar que hay 2.860 ejemplares del Quijote de la Mancha, más obras de Cervantes, crítica y bibliografía cervantina. Esta sección específica se llama Colección Cervantina y fue reconocida por la UNESCO e incorporada en la Memoria del Mundo en el año 2017. Aquí en imágenes comparto algunas fotos de algunos ejemplares de la colección, como por ejemplo la edición ilustrada por Salvador Dalí, la versión japonesa, hecha totalmente a mano, y la versión editada en Bruselas en 1611. Si quieren conocer más acerca de los diferentes ejemplares que componen esta colección, pueden acceder a través del catálogo en línea, que se encuentra en la página web del CDEI. Arturo Salambrí creó una frase que resumía su misión en la vida: lograr acercar las personas a la fe cristiana a través de la pasión por los buenos libros. A esto Arturo Salambrí lo llamó el apostolado del buen libro. Los buenos libros son escalones al cielo. Quien los da sube y hace subir por ellos. Es así que don Arturo Salambrí cumplió a cabalidad su apostolado, fundando bibliotecas en Uruguay como Mariano Soler y la Biblioteca del Círculo Católico de Obreros. Se puede afirmar, cito palabras de la profesora Elena Ruibal, que dejó como legado una vida dedicada al libro, tanto en pensamiento como en acción. En la web del CDEI podrán encontrar la semblanza de Arturo Salambrí si quieren profundizar y tener más detalles de la vida de esta persona, ícono de la cultura uruguaya del siglo XX. Ahora sí, entrando en el tema que nos convoca hoy, y bueno, esta introducción un poco era para que ustedes puedan imaginar, ¿no?, el contenido del archivo con el cual estuvimos trabajando, que es un archivo que se puede decir que constituye un valioso patrimonio documental y que además es fuente primaria para la historia cultural de las naciones de la comunidad iberoamericana. Su razón de ser y núcleo central fue la difusión de la lengua de Cervantes, el pensamiento y la literatura hispana. Fue en base a esto que en el año 2015 presentamos el primer proyecto a Iberarchivos, ya que consideramos que este archivo cumplía con la línea prioritaria de acción: fomento de la identidad cultural iberoamericana. La implementación de este primer proyecto se comenzó a principios del año 2017 y tuvo una duración de 8 meses.
El segundo proyecto se presentó en el año 2018 y se comenzó con su implementación a mediados del 2019. Ambos proyectos tuvieron como objetivo principal el rescate patrimonial del archivo, teniendo en la primera fase énfasis en la conservación y organización de los documentos, y en la segunda fase se dio énfasis en lo que fue la difusión del archivo y sus documentos. Cabe destacar la mirada interdisciplinaria de ambos proyectos. ¿Por qué? Aquí, tanto en la elaboración como en la ejecución de ambos proyectos, trabajaron profesionales de diferente disciplina que aportaron su mirada y su trabajo a la implementación de estos proyectos. Por ejemplo, la archivóloga Berta Igoa, que fue un pilar fundamental para la ejecución de estos proyectos desde el aspecto técnico, con toda la intervención de las normas archivísticas y bueno, todo el proceso de conservación del mismo, bibliotecólogas, el informático de la universidad, y también participaron investigadores en el área de la historia y la literatura. En esta imagen están viendo cuál es el estado inicial de la masa documental del archivo. Cuando llegó a la universidad estaba en otras cajas, nosotros lo trasladamos a estas cajas de cartón para preservar los documentos de los agentes externos, y puedo mencionar que la documentación en general estaba en buen estado de conservación. Dentro de la tipología documental encontrada, puedo mencionar fotografías, recortes de prensa, correspondencia enviada y recibida, sellos postales, folletos, entre otros. El archivo tiene un volumen estimado de 9 metros lineales, y las fechas extremas de la producción de los documentos se ubican a finales del siglo XIX y hasta los años 70 del siglo XX. El orden original del archivo, cuando se hizo el cambio de cajas, se perdió, pero sí se respetó el orden original que le había dado el propio Salambrí a su archivo. Salambrí tenía un espíritu de archivólogo, tenía muy organizada toda la documentación en carpetas, cajas rotuladas. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes, y ese orden original sí se pudo mantener. Dentro de la documentación encontrada, cabe destacar correspondencia, su correspondencia personal mantenida con cervantistas como Juan Sedó, que era un cervantista español, Francisco Rodríguez Marín, también español, Bartolomé Ronco, de Argentina, Karl Keller, de Estados Unidos, y también con importantes figuras relacionadas al ámbito cultural de su época, como Juan Zorrilla de San Martín, los escultores Pablo Serrano, de España, Vicente Pilarrubias, también de España, y el coleccionista argentino Carlos Pueyrredón, entre otros. Durante la primera etapa del proyecto, o sea, durante el primer proyecto, buena parte de los recursos económicos que nos brindó Iberoarchivos se destinó a la compra de material fungible, es decir, carpetas libres de ácido, bolsas de polipropileno, todo el material necesario, se hizo acopio del material necesario para realizar la adecuación de los documentos con materiales adecuados para su conservación preventiva. Se hizo la limpieza mecánica de los documentos, se retiraron los elementos metálicos de los documentos, y se dispusieron en carpetas y en cajas libres de ácido y rotuladas. Acá pueden ver en las imágenes el proceso de elaboración de contenedores a medida, porque, claro, se compró materiales estándar, carpetas con una medida estándar, pero también compramos materiales con hojas grandes para poder fabricar esos carpetines y esas cajas con el tamaño específico para ciertos materiales de mayor tamaño que se encontraron en el archivo. Aquí tenemos algunos documentos, las fotografías ya dispuestas en sus bolsas de polipropileno. También en esta primera fase del archivo se realizó la identificación del mismo, y se comenzó con la organización y la descripción
de los documentos. Como resultado se obtuvo el cuadro de clasificación del archivo y también un inventario. Aquí vemos una mesa de gran tamaño que se dispuso para poder trabajar cómodamente con los documentos, las cajas, las carpetas. Este es el cuadro de clasificación que lo pueden consultar en la página web para verlo con más detalle. También el inventario del archivo, y aquí algunas imágenes donde muestran el proceso de trabajo. Bueno, allí está Berta ingresando información en el inventario, la separación de los documentos con hojas libres de ácido, y bueno, también vemos un ejemplo de un recorte de prensa, de cómo lo organizaba Salambrí, ¿no? Él tenía esos documentos separados, ordenados por fecha y rotulados a mano con su propia letra, indicando cuál era la fuente de donde había tomado ese recorte y también la fecha. Este es el resultado de los documentos, de cómo quedaron organizados en sus carpetas y cajas. Aquí ya estamos viendo imágenes del segundo proyecto, ¿sí? El segundo proyecto se continuó con el proceso de conservación preventiva de los documentos, porque siguen quedando cajas todavía para procesar. Se continuó con la organización y la descripción de los documentos, dando así una continuidad al primer proyecto. El objetivo principal de este segundo proyecto fue el acceso irrestricto a todos los miembros de la comunidad iberoamericana al archivo. Fue así que se comenzó con la etapa de digitalización de una selección de documentos. Fue para esto que, bueno, se presentó ese segundo proyecto, y los fondos que se obtuvieron se dedicó una parte a la compra de un escáner apropiado para la digitalización de los documentos. Aquí en imagen pueden ver algunas de las cartas, bueno, una mecanografiada y otra manuscrita, que se digitalizó en el proyecto. Otro hito importante en esta segunda fase fue la puesta en funcionamiento del Atom, donde, bueno, se realizó la descripción normalizada tanto del fondo, de las series, las subseries y las unidades documentales, y a su vez también se anexaron una selección de los documentos digitalizados. Está allí la dirección para que lo puedan consultar y ver, y también lo pueden encontrar en la página web del CDI. La página web Cervantes en Montevideo fue un producto de este segundo proyecto. Se diseñó esta página web pensada exclusivamente en difundir la vida de Arturo Salambrí, la obra de Cervantes, especialmente El Quijote, y a su vez que esta página web sea un punto de encuentro para los cervantistas del mundo e interesados en el tema. Se diseñaron postales, donde se les seleccionaron, bueno, diferentes imágenes de los libros de la colección, objetos, porque también Salambrí coleccionaba objetos sobre Cervantes, y por ejemplo tenía una muy buena relación con Pablo Serrano, donde vemos allí el busto del Quijote, y bueno, es una muestra de lo que se puede encontrar en el CDI. Además, estas postales en la parte de atrás se ilustraron con frases que el propio Salambrí había seleccionado y que encontramos en su archivo. Por último, comentarles que también en este segundo proyecto se realizó un documental sobre Salambrí, su archivo y su colección bibliográfica. Los invito a todos a que lo vean. Tiene una duración aproximada de 9 minutos, y creo que realmente es un buen producto de difusión del archivo, y es un proceso que fue muy interesante, porque trabajamos desde cuidar los detalles de las imágenes que se muestran, se trabajó en el guión del video, y bueno, el resultado la verdad que nos gustó mucho, así que están todos invitados a ver el video. Por último, quiero, bueno, mostrarles en esta diapositiva, lo que ven es el resultado de ambos proyectos en cuanto a la disposición
física de los documentos. Pero además de este resultado de lo que fue poder salvaguardar los documentos del archivo de Arturo Salambrí, acondicionarlos como corresponde a este tipo de documentos, quiero mencionar los beneficios de poder haber realizado estos proyectos, donde se destaca el impacto positivo tanto para el propio archivo como para la ciudadanía. El archivo Salambrí es rescatado del anonimato en el que se encontraba y por lo tanto se logra exponer su valor social. Un archivo como este, que es fuente primaria de nuestra historia cultural, almacenado en óptimas condiciones con una descripción adecuada y disponible en línea, es fundamental para la democratización de su acceso. Desde el punto de vista técnico, ayudó a la concreción del proyecto las exigencias solicitadas por Iberarchivos. Y desde el punto de vista económico, la ayuda señaló un punto de partida en el inicio de las tareas, que complementada con el aporte de la institución, permitió la posibilidad de contar con los técnicos y con la tecnología necesaria para el procesamiento archivístico de estos documentos. Muchas gracias. Natalia, muchísimas gracias, muy interesante tu charla. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Una, este proyecto no solamente se quedó como en la organización y en todo el proceso, ustedes lo han trasladado a otros eventos, a otras instancias, han hecho charlas, obras de teatro. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Sí, te puedo contar. Además de todo el trabajo técnico específico realizado sobre la documentación del archivo, nos hemos centrado mucho en lo que es la difusión de los documentos, tanto del archivo como de la colección bibliográfica. Les puedo comentar que, bueno, hemos tenido visita de escolares de la zona, de donde, bueno, está ubicado el centro de documentación. En estas visitas, bueno, fueron especialmente preparadas por la archivóloga Berta Igoe y por la profesora Elena Ruibal, donde se realizaron charlas a los estudiantes, bueno, contándoles de la importancia del archivo, de la archivología, de los documentos, se mostraron alguna selección de documentos y se preparó una exposición bueno, especial para la visita de estos niños. Además también hemos recibido visita de los estudiantes de la carrera de Archivología de la Universidad de la República, que tienen el trabajo que se ha realizado sobre este archivo personal como referente, y bueno, se han acercado al CDI para conocer más de cerca, ¿no?, la gestión de este archivo, y bueno, conocer todo el procesamiento que se ha hecho. Y lo que contabas tú, lo que mencionabas de la obra de teatro, en realidad creo que lo que es la obra de ballet que realizó el SODRE de Montevideo, y esto es bien interesante, ¿no? Porque una vez que se logra sacar del anonimato un archivo de estas características, con esta historia tan interesante, con este personaje tan interesante que era Arturo Salambrí, que bueno, que a mediados del siglo XX tuvo una implicancia muy importante en la cultura uruguaya, con la fundación de bibliotecas, con este activismo que tenía de la difusión del libro, de los buenos libros, como decía él. Entonces, cuando se descubrió que existía esto y que existía esta historia, Igor Shebra, si no me equivoco el apellido es así, armó, bueno, fue el director de esta obra de ballet, que se llamó El Quijote del Plata, y se basó en la vida de don Arturo Salambrí. Entonces, este ballet fue inaugurado en el 2018, fue, bueno, muchos uruguayos concurrieron al SODRE a ver esta obra, por lo tanto, vieron bailar a Salambrí, conocer su historia, que fue inspirada en su vida y en sus documentos. Además, este ballet no solo se difundió en Uruguay, sino que también fue a España, y estuvo allá presentándose en diversos teatros de España. Bueno, por lo tanto, la importancia cultural y el beneficio
de poder exponer, mostrar estos documentos que no solo quedan acotado a lo que es la investigación, sino que también se beneficia a toda la ciudadanía, bueno, en cuanto se trabaja este archivo con estas características. Es bien interesante ver que ustedes son de las instituciones que han sido seleccionadas para tener varias fases. Me gustaría que me platicaras un poco de los retos, después de haber logrado uno, ¿cómo fue que te animaste y dijiste, vamos a presentar otro proyecto y seguir trabajando este fondo? Sí, en realidad, bueno, nosotros siempre somos muy entusiastas y nos animamos porque, primero que nada, consideramos que, bueno, como mencioné en la charla, este archivo cumple con las condiciones y las exigencias de Iberarchivos para ser apoyado por los fondos de Iberarchivos. Entonces, bueno, eso fue, digamos, como el primer empujón para poder presentar el primer proyecto. Después que pasamos esa primera experiencia de escribir ese proyecto, que no es fácil, el proceso de diseño de un proyecto para presentar a Iberarchivos, además de todos los requisitos que exige Iberarchivos en cuanto a la justificación de los gastos, los tiempos de ejecución del proyecto, bueno, tiene toda una parte administrativa que es compleja, pero que pudimos hacerlo muy bien, creemos que fue una experiencia de éxito, y que impulsó el trabajo en este archivo. Entonces, enseguida, una vez que culminamos ese primer proyecto y que vimos los resultados, consideramos que presentarnos por segunda vez para poder continuar con el archivo, el trabajo en el archivo, era muy importante. Bueno, con el paso de los años, a su vez también Iberarchivos exige más en lo que es la escritura del proyecto en sí, y bueno, es un proceso de aprendizaje. Hemos aprendido mucho en cuanto a poder realizar estos proyectos, y también nos ha beneficiado en organizar el trabajo, ¿no? Porque tenemos el objetivo claro, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos cuáles son las fases que tenemos que cumplir para llegar a ese objetivo. Entonces todas estas exigencias técnicas que nos pide Iberarchivos, en realidad es un beneficio para nosotros como gestores en el trabajo del archivo. Y ya por último, pero no menos importante, me gustaría que tú, que has tenido la experiencia y que aún has sido parte, y eres parte ya para siempre de Iberarchivos, ¿qué mensaje o qué invitación darías a otros archivos que aún no se animan a participar? Yo les diría que se animaran, que empezaran con tiempo en la elaboración del proyecto, porque es algo que lleva tiempo, que lleva un trabajo intelectual muy grande, que no se haga, que no sea una sola persona la que trabaje en la elaboración de ese proyecto, sino que se apoye también en otros profesionales con los que cuente la institución, porque esa mirada interdisciplinaria de los diferentes profesionales hace aún más rico el trabajo, y hacen que ese proyecto eh, siempre tenga, bueno, desde diferentes miradas, un mejoramiento, no tanto en la parte de escribir, ya sea solo en las ideas, sino también en mejorar los objetivos, las tareas, ¿sí? Siempre es importante contar con un equipo de trabajo para la elaboración de estos proyectos, pero hay que animarse y aprender. Y si en una convocatoria no somos financiados, no importa, porque ese proyecto ya está armado y nos sirve como base para mejorarlo y poder presentar en una próxima convocatoria, y también poder empezar a trabajar con ese archivo en una línea ya armada, pensada, organizada para la ejecución de las actividades y tareas sobre los documentos del archivo. Pues Natalia, muchísimas gracias. Ahora te invito a que nos traslademos hasta la Ciudad de México, en donde se realizó el proyecto Rescate de la Memoria Aérea de México, Plan de Gestión, Registro, Catalogación, Conservación, Restauración
y reprografía digital, de la serie Mapas, índice perteneciente al Fondo Aerográfico de Fundación ICA, que fue realizado por la Fundación ICA y pues que el día de hoy nos viene a hablar su director, Juan José Cochen. Juan José Cochen es arquitecto, editor, estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México y periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Además cuenta con una maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura en la UNAM y actualmente es el director de Fundación ICA y bueno, también con todo este currículum es profesor en la Universidad Iberoamericana. Juan José, bienvenido. Sin más preámbulo, pues te dejo la palabra para que nos hables de este proyecto tan interesante. Gracias, Cindy. Buenos días por acá. Coincido con Natalia, gracias por la invitación. Felicidades por la iniciativa de compartir conocimiento y experiencias. Felicidades, Natalia, por la presentación. Creo que nos vimos reflejados en buena parte de lo que cuentas. Ahora les contaré, en nuestro caso, la experiencia. Y de igual forma, preparamos una presentación en donde queremos darles algunos antecedentes solamente para que nos ubiquen, ¿no? En cuanto a esta referencia de proveniencia de nuestro archivo, y también contarles nuestra incipiente experiencia en este programa de Iberoarchivos. El fondo que nosotros tratamos y que presentamos para el proyecto particular de la convocatoria de 2019 tiene como base una serie muy interesante y muy reciente para nosotros en la Fundación ICA, y se los cuento a partir de esto para que tengan un contexto. La fundación depende de una empresa mexicana constructora que se llama ICA, que se funda en 1947 y es una pionera en cuanto al desarrollo de infraestructura y de innovación en ingeniería en el país, que por cierto este año cumplimos 75 años. Y a partir de la experiencia que la empresa fue construyendo a lo largo del tiempo, se fue haciendo de aliados, de subsidiarias y de unos equipos de trabajo que apuntalaban el desarrollo de infraestructura para el país. Y una de ellas fue justo la compañía mexicana Aerofoto, que es una también empresa pionera de fotografía aérea, de fotogrametría, y que se crea en el 32 por un fotógrafo alemán que viene a México después de tener unas experiencias en Estados Unidos con otras compañías similares, y que funda la compañía mexicana Aerofoto en los años 30. Quienes contrataban y tenían una relación con Aerofoto eran predominantemente el gobierno del país y ICA como una de las constructoras que desarrollaba infraestructura pública en ese entonces, y se vuelven muy aliados en cuanto a esta sinergia de disciplinas de ingeniería y en este caso de aerocartógrafos, pilotos y también ingenieros de catastro. ICA en los años 60, cuando fallece el fundador de Aerofoto, adquiere la compañía. Este contexto, que son estas imágenes que están viendo, son realmente el 80% de lo que tenemos en Fundación ICA, de los más de 3 millones de ítems que contamos en la fundación, y se vuelve nuestro origen, ¿no? Y creo que es una historia muy linda porque además de un testimonio vivo del patrimonio construido que ya no es, ¿no? Aquí está la casa anterior de Cindy, del Archivo General de la Nación en los 40, es entender la transformación de las ciudades a partir de la fotografía aérea en un híbrido muy interesante que es poco conocido en cuanto a la sinergia de dos técnicas o dos mundos que convergen en aerofoto, tanto la aviación como la fotografía, y lo vemos con este tipo de material fotográfico que logró completar Aerofoto de 1932 a 1994. Estas imágenes que ven aquí tienen el antecedente de la creación de la Fundación ICA. Si bien ICA se funda en los 40, la Fundación ICA como tal se crea en 1986, un año después del sismo de 1985 en la Ciudad de México, que fue muy fuerte y muy aleccionador en muchos sentidos. Y la primera vida de la Fundación tiene justamente eso, responder a hacer estudios, a prepararnos mejor, a generar conciencia y a tratar de documentar lo sucedido generando conocimiento técnico en este mundo de la ingeniería.
En estas primeras 2 décadas de la fundación se tiene esta vertiente, y en el año 2000 se da la custodia del acervo histórico que en su momento compiló Aerofoto, básicamente por una transición ya analógica digital de cómo se documentaba y se tomaban estas fotografías, pasando ya a cuestiones de, si bien drones incipientes todavía no comerciales, y también temas satelitales. Entonces, en estos, digamos, 20 años que la Fundación ya está dedicada a salvaguardar y conservar el acervo histórico y la memoria institucional de ICA, nos dimos a la tarea primero de entender lo que hace Aerofoto. Como bien decía Natalia, en cualquier acervo o archivo histórico había que escarbar y entender cómo se tenía, y tratando de agrupar y ordenar a partir de un plan maestro de colecciones que se implementó, y también coincidiendo con lo que se mencionaba, con muchos profesionistas, ¿no?, de distintas disciplinas que a lo largo del tiempo han aportado y logrado lo que se tiene actualmente en la Fundación, a partir de esto, ¿no?, de cómo se tomaban las fotos, de qué implicaban estas direcciones de vuelo, los puntos de exposición. Y también es interesante, nos costó mucho trabajo encontrar personas que nos pudieran compartir una memoria oral de lo que se hacía y cómo se hacía, y que fueron parte de Aerofoto. Ya había pocos ingenieros en ICA que formaron parte de la compañía, para que también nos contaran un poco estos procesos. A partir de ahí y de este ordenamiento del registro, de acondicionar y entender primero un espacio físico, se determinaron estos fondos y distintas colecciones para organizarlo y entenderlo mejor, no solamente con los especialistas y profesionales de la materia en especial, sino también para comunicarlo en ICA, ¿no? También eso creo que es muy importante, del lugar o la proveniencia en donde estás fincado como archivo, también hacerles ver, ¿no?, a los directivos de la empresa la relevancia que tenía esto. Y para ello se hizo una inversión importante para acondicionarlo, para tener un espacio físico, para dedicar una bóveda, para crear las condiciones óptimas de humedad y temperatura para que esto pudiera estar registrado como esto, como tal, ¿no? 4 años después de que se empezó este programa y 10 de la custodia, se registró y se logró este reconocimiento de la UNESCO. 1 año después se otorgó el regional, y 2 después esta mención del Premio al Mérito Archivístico con el Archivo General de la Nación. Una vez que avanzamos con esto, lo que nos interesó o nos llamó mucho la atención es justo el cómo, ¿no? Y para entender el cómo empezamos a rastrear la historia de Aerofoto, encontrando más documentos de memoria oral, y tratando de entender ellos cómo resolvían estos grandes retos que tal vez hasta generacionalmente a veces nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Porque todos tal vez en generaciones recientes ya nacimos con un Google Earth y ya sabemos lo que es movernos por el espacio y el territorio de una forma más sencilla, y que no forzosamente es en el tiempo una guía roji, ¿no?, sino que en estos casos, más allá de la cartografía, requería volar un avión, subir, revelar, imprimir, generar mapas, catastros, y realmente fue una hazaña técnica fundamental para la historia, no solamente de la ingeniería y la geografía, sino también para esta memoria histórica. Entendiendo estos procesos, lo que logramos ver es justo cómo ensamblaban los mosaicos, que ahora les contaré más a detalle, pero empezamos a entrever y darnos cuenta que faltaba un eslabón importante de esta historia. Es decir, Aerofoto lo que hacía después de haber volado el avión era imprimir estas fotografías, bueno, revelar los negativos, imprimirlas, recortarlas y ensamblarlas para crear estos mosaicos, que así le llamamos nosotros, y a partir de esos mosaicos generaban otra imagen de esa serie o suma de mapas pegados, de fotografías pegados para crear este mapa. Y de pronto veíamos este tipo de imágenes que son justo cartografía, que se volvían el documento origen de la historia de Aerofoto, no solamente por el trazo y la forma en que planeaban los trabajos, sino porque a final de cuentas tenían 2 salidas, esta que era la de la representación del territorio, pero también una que era la planeación del vuelo, que le llamamos índice de vuelo.
Esto lo documentamos hace 3 años en este manual de procesos y procedimientos que publicamos y que lo hicimos público y que justamente lo presentamos en el Archivo General de la Nación. Y otro documento que justo hablaba de la historia de Aerofoto, ¿no? Más allá del tema de archivística, sino en cuanto a los procesos y los trabajos que ellos determinaban. Descubrimos justo sus instrumentos de medición y realmente nos volcamos a entender ese origen que nosotros descubrimos a partir de estos hallazgos de los mosaicos que requerían unos trabajos de conservación y cuidado muy particulares. Y en esa búsqueda resultó fundamental acercarnos más a este origen, y ahí viene ya este programa que tenemos con Iberarchivos, y encontramos en sobres que estaban la verdad bastante bien cuidados y estratégicamente doblados, los famosos mapas, ¿no? Los mapas índice, que como lo ven acá, que ellos llamaban o mapa índice o índice de vuelo, que no eran más que la representación simbólica de esa realidad, que era la planeación de la ruta que seguía el avión. Si pueden ver en la imagen del lado izquierdo, hay unas franjas o unas líneas que corren en este sentido poniente-oriente, y son las trayectorias del avión, ¿no? Dibujaban el territorio, luego dibujaban estas líneas, y a partir de estas franjas o de obras específicas, el aerocartógrafo y el piloto llevaban ese control del vuelo específico para saber exactamente qué abarcar en un vuelo, y a partir de eso ensamblar lo que vemos del lado derecho, que ese es el resultado de ese trabajo del vuelo, una vez impresas las fotografías y ahora ensamblado con procesos digitales. A partir de ese hallazgo, nos acercamos al Archivo General de la Nación, porque también hay que decirlo, nosotros habíamos tenido experiencia de trabajo con fotografía. A final de cuentas, nosotros tenemos predominantemente un material fotográfico en el acervo histórico, para también acercarnos a especialistas de papel, ¿no? que trabajaran o que nos supieran orientar en torno a esto. A partir de esta primera relación con el Archivo General de la Nación, conocimos el programa de Iberarchivos. Ellos nos acercaron a la Escuela Nacional de Conservación, que en México es la INCRIM, para generar una vinculación con un programa de práctica profesional, y tuvimos una muy buena sinergia con ellos para hacer un primer registro o una primera observación de especialistas en la academia de lo que teníamos en los mapas. Y como les decía, que además de ser una sección inédita, es el origen de Aerofoto. Y resultó muy interesante todo el hallazgo, los más de 1000 planos que implicaban el trabajo de distintos procesos con distintos papeles, con telas fotosensibles, con papeles manila, mantequilla y con muchas técnicas distintas que ahora les iremos contando. Para ello, después de un primer intento en donde hicimos un planteamiento de un programa, y coincido con Natalia que hay que dedicarle mucho tiempo a ese documento, nos dimos cuenta, y después de esa retroalimentación de no haber sido seleccionados, que fue un proceso o un proyecto que presentamos muy, muy general, muy abierto, y que los objetivos tal vez eran, si no ambiguos, poco claros con respecto a los entregables. Entonces, a la hora de calibrar y recular el proceso para la siguiente oportunidad que pudimos incluir y participar el archivo, planteamos 4 objetivos muy puntuales, y solo fue particularmente de esta serie de mapas. A partir de eso, planteamos primero este registro, en donde hicimos un levantamiento completo con base en estos criterios de un inventario único para cada ítem, y a partir de eso identificamos lo que teníamos, que también eso era muy, muy relevante saber, porque no todos los mapas tenían para Aerofoto el mismo uso o tenían el mismo efecto. Y también obviamente un primer diagnóstico de conservación en cuanto a cómo estaban intervenidos previamente con cintas, manchas y ciertos defectos, daños físicos, pero también haciendo la correlación con el negativo que tenemos aquí físico en la bóveda. A partir de eso, bueno, los mapas se sacaron de estos folders, se compraron estas guardas, se trataron primero en un diagnóstico de conservación de ponerlos o rescatarlos de esta forma, y empezamos a identificar esto, ¿no? Primero las técnicas de manufactura, que también se vuelve, si bien relevante este porcentaje de impresión o estampa, la diversidad, ¿no? de esta proveniencia en cuanto a cómo se elaboraban. Después los soportes, que bueno, son 2 muy claros.
A partir de eso, las intervenciones que se les hacían, porque también son materiales de trabajo para ellos, ¿no? No se pensaban, a final de cuentas, más allá de que sea una historia moderna, o sea, siglo XX, se pensaban para eso, instrumentos de trabajo, y posteriormente cómo estaban en cuanto al lugar y soporte físico. Se hicieron estas, digamos, fichas de base de datos para cada uno de ellos, además de, bueno, identificar que pensamos que son muy pocos para el universo o la masa total de lo que seguramente hizo Aerofoto, pero pensamos en que muchos de ellos eran instrumentos o solamente procesos de trabajo desechables. Y bueno, los 1,700 mapas que tenemos, pues bueno, dan una muy buena cuenta del trabajo, pero bueno, no creemos que es la totalidad. Y después en este control intelectual se empezaron a hacer ya tratamientos y unos diagnósticos más específicos y puntualmente de registro fotográfico. Para ello también anotamos, ¿no? E hicimos esta captura de la información que venía en cada uno de los mapas, tanto anverso como reverso, y también se hizo otra base de datos con esos comentarios. Son las imágenes que vemos acá y que aquí pueden ver esta diversidad de los mapas que además son lindísimos, ¿no? Y tienen una técnica impecable en cuanto a la elaboración. Y a partir de esto también creamos otros instrumentos similares a los procesos que tenemos con los archivos negativos que ahora están digitales de nuestro acervo, que es darle georreferencia, ¿no? Crear un sistema de información geográfica para que cada uno de estos mapas pudiera ser identificado y ubicado en esta plataforma de mejor forma. Hay unos que como pueden ver ahí, tienen daños o tienen muchas suturas, ¿no? de elementos adhesivos. Y a partir de eso, lo que les comentaba, se hizo este proceso que ya son con técnicas digitales contemporáneas, que es con procesos de sistemas de información geográfica, darle este valor cartográfico para que se puedan consultar de forma digital, que es lo que ven aquí, ¿no? Esto es un mapa con las trayectorias puesto en estos sistemas de información y así están los 1,700 mapas. También los redibujamos, digo, ya para fines de difusión, pero empezamos a retrasarlos, ¿no? Para que vieran cómo se pueden ocupar. Y empezamos a hacer estos procesos también para entender cómo crecían en el tiempo y qué abarcaban cada uno de los mapas, que son los procesos más lentos. Estas imágenes que ven aquí, cada una están conformadas por entre 900, 1,500 fotografías o hasta 3,000 este último. Y más allá del ensamble fotográfico, que es similar a los procesos de Aerofoto, una vez entendido cómo ocupaban estos mapas, te da cuenta de la transformación, en este caso, o crecimiento de la Ciudad de México. Y los últimos dos objetivos, que era tanto garantizar el control intelectual como la famosa reprografía, nos acercamos con muchos especialistas para ver cuál era la mejor forma de hacer esta reprografía digital. Y justo también con esa asesoría del Archivo General de la Nación y de la UNAM, se decidió que la mejor forma era esta, ¿no? Crear un estudio de fotografía que no fueran en cama plana y que se hicieran las reprografías sin dañar más los mapas que, como les decía, datan solamente los que tenemos de 1932 al 65. A partir de eso, bueno, se tomaron las fotografías de los 1,700 mapas de ambos lados. Se creó esta también base de datos digital, ¿no? Porque a final de cuentas todo lleva este proceso también de ingesta digital. Y a partir de ahí ya se regresó y se garantizó, digamos, y se reestabilizó el material en la bóveda con esta limpieza superficial, con la remoción de cintas, colocación de refuerzos en los mapas más dañados, y todo en una nueva guarda de polipropileno igual libre de ácido y con esta protección de un papel secante que logramos hacer también con guardas específicas, y fue un proceso un poco tardado porque cada guarda era para el tamaño específico de los mapas, que si bien había unos de 15 por 15 centímetros, de pronto teníamos uno de 1,20 m por 80 centímetros. Entonces cada guarda y cada caja era específica para cada mapa y después se reubicaron otra vez nuevamente en la bóveda.
son un poco las fotografías de esos trabajos, de estos daños que mencionábamos, de las cintas, y también en algunos casos se dejó la cinta porque había posible pérdida de información con el retiro, y se regresaron a la bóveda como tal, ¿no? Y ahora lo que no estaba en los objetivos de Iberoarchivos, pero estamos haciendo nosotros, es ya darlos todos, no solamente esta primera muestra que se tenía, en esta ingesta digital, para que, como todo el material fotográfico del acervo, esté para consulta pública en la red. Y los resultados justo fueron estos, ¿no? Los 1,715 mapas que hasta hace 2 años no se tenían identificados, la forma de que se puedan consultar en nuestra plataforma digital, la reprografía fotográfica de ambos lados, y los archivos muestra que habíamos propuesto con georreferencia para que se pudieran correlacionar con el territorio en un mapa del país. Y creo que con eso les puedo dar una muy buena idea de lo que tenemos acá, de lo que hicimos. Y ahora, si quieres, Cindy, platicamos más específicos del programa y del proceso con ustedes. Pues mira, me gustaría más bien, precisamente comentabas que ustedes tienen una gran colección de fotografías y sé que tienen un acervo documental impresionante, o sea, precioso, bellísimo, de la evolución de la Ciudad de México. Y entonces me gustaría que pues me comentaras si ustedes tienen considerado presentar más proyectos y cuáles crees que son los retos que tendrían que afrontar o que todavía creen que tienen que trabajar. Sí, no, bueno, ya me di cuenta que tenemos que contratar a Natalia para que nos asesore, porque pensamos que también tal vez era de una sola vez o teníamos que esperar algún tiempo. La verdad es que somos bastante nuevos en esos procesos y coincido con Natalia que hay que animarse, ¿no? También de pronto la cantidad de información tal vez o los procesos que se piden pueden medio abrumar, pero hay que intentarlo, ¿no? Nosotros, insisto, en ese segundo intento, en cuanto a que aplicamos, nos dimos cuenta que había que resolverlo así, con tal vez una subserie, una serie específica, con objetivos muy claros y con objetivos realistas en un año, ¿no? Que creo que es lo más importante y lo que también Iberoarchivos destaca y pondera cuando hace las evaluaciones. Y creo que también es relevante ese acercamiento que en nuestro caso tuvimos con el Archivo General de la Nación, y que supongo hay una sede en cada país, para tener esa asesoría, ¿no? Y creo que eso es muy valioso en cuanto a desde las formas de presentación, la síntesis de la misma y los objetivos. Creo que eso es lo más relevante. Sí pensamos darle continuidad al proyecto y tal vez en una subserie o serie particular también nos acercaremos con ustedes, pero lo complejo de nuestro lado es que, como bien dices, tenemos este acervo histórico que de aerofoto ya es finito, ¿no? O sea, sí es muy claro que son distintas series y subseries del 32 al 94. Tenemos el 94% del país documentado desde el aire y son más de 3 millones de negativos. Pero la colección ICA, que es la historia de las construcciones de ICA y los proyectos que la empresa edificó en 75 años, apenas está registrada por encima, ¿no? Y esto me refiero a que son las obras que la empresa ha hecho a lo largo del tiempo y que se sigue documentando. Tenemos un archivo vivo nosotros, ¿no? Las obras que ahorita está haciendo ICA, nosotros tenemos estos procesos y tenemos los controles con drones y con cámaras de ir a documentar las obras, y vamos generando este archivo permanente de esa colección. Esa es la que nos hace falta explorar, organizar, registrar y tener tal vez parámetros en donde justo ya nos acercaremos con ustedes nuevamente. Y creo que el aprendizaje es muy interesante, también ver otros proyectos pares y escucharlos, creo que es fundamental, y creo que esa vinculación ustedes la hacen muy bien. Y creo que le comentaba a Natalia hace rato, como experiencia simplemente les diría que hay que tener mucho cuidado con la asignación de funciones y partidas presupuestales en el documento que se entrega de un inicio, porque después, en nuestro caso, ¿no? Nos gastamos 3 veces más del presupuesto que habíamos estimado, ¿no? Y eso, digo, a final de cuentas es algo que nosotros íbamos a hacer, pero ese estimado, digamos, lo tuvimos que pagar nosotros, y nosotros con Iberoarchivos no pudimos justificar algunos gastos porque se habían puesto unos muy específicos. Entonces, después de decir, oye, me gasté después esto también en el proyecto y lo quiero transferir al programa, no se puede.
y eso está bien, ¿no? O sea, tú me dijiste que ibas a hacer esto con estos recursos, con esos objetivos. Si tú después hiciste o gastaste más, aunque sea del proyecto, es difícil cambiarlo y se entiende, ¿no? Hay procesos de análisis y de revisión que se cumplen y esa sería mi única sugerencia para que tengan ese control y que también a lo largo del tiempo vayan haciendo esos reportes y esos objetivos claros, que en nuestro caso fue año pandémico, lo cual fue todavía más complicado, pero bueno, si lo logramos, seguro todos ahora que regrese a la normalidad lo pueden también implementar. Pues me encantaría precisamente reconocer, eso era lo que quería mencionar, reconocer que a pesar de que fue pues, una temporada muy caótica, que el mundo entero se colapsó, sí hubo desafortunadamente proyectos que tuvieron que desestimar y decir no lo podemos realizar ahora. Ustedes lo concluyeron, lo hicieron en los tiempos establecidos y bueno, es uno más de los proyectos exitosos de Iberarchivos. Enhorabuena a los dos. Los invito a que sigan presentando proyectos, a que inviten a más instancias que igual ustedes conozcan, porque nosotros siempre decimos que cualquier espacio, cualquier organización tiene un archivo y entonces tiene una oportunidad de realizar un proyecto de Iberarchivos. De verdad que es muy placentero y muy gratificante para todo el equipo de la Secretaría Técnica y de Iberarchivos ver que estos proyectos se realizan y sobre todo difundirlos, como ustedes saben, ¿no? Que los fondos documentales no solamente se queden en una mera salvaguarda y conservación, sino que también se compartan con la población, se difundan y la gente los ocupe y los disfrute, ¿no? Entonces, eso es algo que les reconozco a ambos, porque eso es lo que han hecho con estos fondos documentales. Por parte de Iberarchivos, les queremos hacer un pequeño reconocimiento. Realmente es algo muy simbólico, pero es un reconocimiento por su participación en este evento. Se los mandaremos también por correo electrónico, pero pues queríamos darle las gracias por tomarse un tiempo, por participar y por, claro, ser parte de este programa Iberarchivos. Esperemos que más instituciones se sigan sumando y sigan haciendo esto, ¿no? Preservar la memoria de Iberoamérica, ya sea en mapas, en documentos, en audios, lo que sea, pero que sigamos conservando esto que es nuestra historia, ¿no? Pues chicos, muchas gracias, Cindy. Yo me despido, les deseo una excelente tarde y un excelente día. Aquí ya se nos acaba la jornada, pero bueno, por allá que disfruten un día maravilloso y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.